Muchas gracias. Quisiera comenzar saludando a los representantes de las diferentes asociaciones de trabajadores de las prisiones de España y también dedicando estas primeras palabras a Nuria López, asesinada vilmente a puñaladas en la prisión de Mas d'Enric, una trabajadora del servicio de cocina que sufrió de manera despiadada la grave situación que se vive de seguridad contra los funcionarios y personal laboral de nuestros centros penitenciarios. El personal que trabaja en las instituciones penitenciarias, funcionarios y trabajadores, vienen sufriendo durante décadas una situación inaceptable en cuanto a las amenazas, las agresiones, los intentos de homicidio, el riesgo permanente de contagio de enfermedades, con una asunción de riesgos inaceptable y además todo ello con una plantilla insuficiente. Recordemos que de cada 3 bajas que se producen en un centro penitenciario, solo una es cubierta. Esto nos lleva a que esos más de 20.000 trabajadores de los centros penitenciarios no dan abasto y se producen situaciones como la que 2 funcionarios tienen que atender nada menos que a 140 reclusos, muchos de ellos calificados de alta peligrosidad. Si sumamos a esto una plantilla muy envejecida, recordemos que un 75% de esa plantilla tiene más de 40 años y de ese 75, un 40% más de 50 años. Añadimos a esto unos salarios injustos y precarios, y más si lo comparamos con trabajadores de instituciones penitenciarias que dependen, por ejemplo, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de la Generalidad de Cataluña, además de la ausencia permanente de medios materiales y humanos, de medios de protección personal. Estamos hablando de aquellos que representan el último bastión de la justicia. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado detienen, los jueces juzgan y los funcionarios de prisiones y los trabajadores de prisiones tienen la obligación de custodiar, de vigilar y de acompañar a esos internos. Esta PL que nos presenta el Partido Socialista, que más que una proposición de ley, deberíamos llamarlo un plagio legislativo. Claro, tienen un maestro, al cum fraudem, aquel que fue capaz de plagiar hasta su propia tesis doctoral, les ha enseñado a plagiar las proposiciones legislativas. Fíjense que el 6 de febrero del año 2020, Vox presentó una proposición de ley que es sustancialmente idéntica a lo que acaban de presentar. Hablábamos de reconocimiento de agentes de la autoridad, de la indemnidad de daños en cuanto a la indemnización, de la formación en una Academia Nacional de Altos Estudios Penitenciarios, de la separación del resto de reclusos cuando sean detenidos, además de otras consideraciones como un estatuto propio de los funcionarios de prisiones, una equiparación salarial justa en sus retribuciones y, por supuesto, medios humanos y materiales. El 7 de septiembre, 7 meses después, presentaba una proposición exactamente igual el Partido Socialista, que dejó caducar en la anterior legislatura. Y es ahora cuando se produce el segundo plagio. Ahora ya de manera más descarada. 20 de marzo del 2024 la presenta Vox reiterando los mismos argumentos. Y solo 30 días después, el 17 de abril de este mismo año, el Partido Socialista presenta la que hoy estamos debatiendo, la proposición de ley que es un calco exacto de la que había presentado nuestro partido. Estamos, lógicamente, en una toma de consideración. Llegará el momento de presentar enmiendas y reforzaremos que no solo ha de reformarse el artículo 80 y no solo hay que reconocer el principio de agentes de la autoridad para los funcionarios, sino que hay que hacerlo también para todo el personal que trabaja en las instituciones penitenciarias, que necesitan un salario justo y, por tanto, una equiparación salarial de acuerdo a su importante función, que hace falta crear esa Academia Nacional de Altos Estudios Penitenciarios, que hace falta un estatuto propio, que hacen falta medios humanos y materiales necesarios y que hay que reconocerles, como dijimos hace pocos días desde esta misma tribuna, hay que reconocerles que son una profesión de riesgo. Pero todo ello nos lleva a una consideración. Tener que escuchar aquí en la sede de la soberanía nacional
al representante bilduetarra hablando de las prisiones, nos resulta verdaderamente doloroso al partido de José Antonio Ortega Lara, que estuvo 532 días secuestrado por los socios de Sánchez. Como nos resulta verdaderamente llamativo escuchar al abogado de las FARC, al secretario general del Partido Comunista, dando lecciones sobre las cárceles. Claro, las cárceles cubanas, que también conoce, las cárceles del régimen totalitario bolivariano de Venezuela y las cárceles del pueblo en Colombia, donde enterraba en agujeros el actual presidente a sus secuestrados en lo que denominaba las cárceles del pueblo. Es como si tuviéramos que escuchar hablar de las cárceles, pues por ejemplo al montonero tucumano que tengo aquí a mi derecha, que bien saben lo que hacían los montoneros con los pobres secuestrados en mi querida Argentina. Al portavoz del Partido estése tranquilo, que luego hablamos de los montoneros. Al Partido Socialista le decimos que cuando sube a esta tribuna el representante del Partido Socialista a decir que va a hablar de cuestiones de Estado, ¿quiénes? ¿Los que han aprobado una ley de amnistía que pisotea el Estado de Derecho y que pisotea las leyes? El representante del Partido Socialista dice que está preocupado por los funcionarios públicos. ¿Quiénes? Quienes han ninguneado a los jueces y magistrados que son funcionarios, a los representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los representantes de tropa y marinería, a quienes desprecian a los funcionarios de prisiones. Pero ¿cómo va a hablar de proteger a los funcionarios públicos? Y dice además el representante del Partido Socialista que le pide al gobierno que sea sensible, pero si es tu propio gobierno, tú sabrás si te hace caso o no. Solo espero... Muchísimas gracias, señoría. Su tiempo ha finalizado. Ha terminado, gracias. Su tiempo ha terminado. Muchas gracias. De nada.